Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. A continuación, vamos a ver lo que la clase correspondiente a la semana 7, que corresponde a lo que vendría siendo del 23 al 27 de marzo del presente año 2020, en lo que vendrá siendo la materia de introducción a los sistemas de información geográfica. Habrá que también dar por enterado que esta videoclase es producto de la pandemia que actualmente está sufriendo nuestro país. Bueno, sin más que añadir, vamos a seguir lo que vendría siendo la clase. Ok, más que nada, vamos a comenzar con lo que vendría siendo unas definiciones de la fotografía aérea. Y pues para, para entrar un poquito al tema, primero que nada tenemos que ver que cada día que pasa aumenta la preocupación en el mundo por conservar y mejorar la calidad del ambiente, situación que obliga a buscar herramientas tecnológicas que ofrezcan grandes ventajas en los procesos de evaluación para planear el manejo y administración de los recursos naturales que rodean al hombre, sobre todo de aquellos que le permiten satisfacer sus necesidades básicas. Para alcanzar este objetivo es necesario conocer el manejo de las fotografías aéreas con base de apoyo para obtener la información necesaria y tomar decisiones, dejando de lado las técnicas que consideran métodos complejos y costosos y reduciendo el tiempo en la obtención de información de campo y en la estimación de ciertos parámetros de terreno, tales como superficies, distancias, diferencias de alturas entre dos puntos, la altura de un objeto de posición vertical como árboles, torres de transmisión eléctrica, postes de teléfono y edificios, las estimaciones de las densidades de los bosques o de las plantaciones forestales, la pendiente entre dos puntos localizados en un terreno, entre muchos otros que podemos obtener de lo que vendrían siendo las fotografías aéreas. En suma, las fotografías aéreas se utilizan con buenos resultados prácticamente en todos los países del mundo para fines diversos, sobre todo para aquellos relacionados con el manejo de los recursos naturales. Eh, Siendo un poquito más concreto, menos extenso, y podemos ver que la fotografía es simplemente la herramienta cuyo objetivo es ofrecer ventajas en los procesos de evaluación para planear el manejo y administración de los recursos naturales que rodean pues al hombre. Esto pueden ser los antes citados y aún incluso si nosotros comenzáramos a ahondar, nos encontraríamos que hay mucho más recursos que nosotros podemos evaluar con lo que vendrá siendo las fotografías aéreas. Eh, Aunado a la fotografía aérea hay algo que se le denomina fotogrametría. Pero bueno, antes que nada me gustaría platicarles un poquito acerca eh, de lo que ha sido la fotografía a lo largo del tiempo. Y pues bueno, en realidad es muy difícil atribuir a un solo inventor la fotografía, ya que desde la antigua Grecia se conocían los efectos que producen la acción de la luz solar sobre ciertas sustancias químicas. Eh, Algunos mencionan, eh, como por ejemplo Wilford, Wolf, Rodríguez, que todo esto, todos estos antes citados mencionan y están de acuerdo que a continuación los antecedentes que daré a conocer son representados de manera cronológica. Y los antecedentes más antiguos que se conocen en este campo de la fotografía tienen su origen en la vieja idea de la humanidad para poder grabar lo que se observa a través de los ojos.
Así, hace más de 1000 años, las civilizaciones caldea y egipcia inician la observación mediante el principio de la cámara oscura. Tiempo más tarde, Euclides usa el principio de la cámara oscura para probar que la luz viaja en línea recta. Años después, en 384 a 322, el filósofo griego Aristóteles describe el principio de la cámara oscura al observar que la imagen de sol aparece reducida al proyectarla a través de un orificio y se amplía de tamaño al aumentar la distancia entre la abertura y la pantalla, la cual se proyecta en la imagen. El mismo Aristóteles utiliza este principio para alterar el tamaño de la imagen de objetos, acercándolos y alejándolos de la pantalla sobre la cual proyecta la imagen. Aproximadamente en el año 1150, Bacon describe el funcionamiento de lo que pudo haber sido la primera precámara. Leonardo da Vinci, en 1452-1519, en sus manuscritos plasma una clara descripción de los procesos de proyección de imágenes a través de una pequeña abertura dentro de un cuarto oscuro. Johannes Kepler, astrónomo de origen alemán, desarrolló los principios matemáticos que utilizó Bárbaro, además de los lentes simples y compuestos, denominándole cámara oscura. Estos avances de la investigación permitieron registrar lo observado por el hombre a través de la cámara oscura, solo cuando había suficiente luz y el objeto permanecía fijo. De este modo surge la necesidad de grabar imágenes de los objetos y movimientos de la oscuridad. Las bases científicas de las cámaras fotográficas nacen cuando Christian Huygens e Isaac Newton inician sus investigaciones acerca de la naturaleza de la luz. En 1727, Johann Slotz descubre que las sales de plata se oscurecen al exponerse a la luz. En 1757, Giacomo Battista Beccaria descubre la sensibilidad del cloruro de plata. En 1839, en Francia, Daguerre suma su experiencia a la de Joseph Nips y juntos producen la primera fotografía después de 15 años de experimento utilizando la cámara oscura. De esta forma, en 1844, William Henry Fox publica el primer libro ilustrado con fotografías. Años más tarde, en 1858, el fotógrafo francés Gaspard Félix Cabrachon, mejor conocido como Nadar, toma las primeras fotografías aéreas cerca de la ciudad de París desde un globo cautivo. En 1849 y 1859, en Francia, M. de Laussat, conocido como el padre de la fotogrametría, produce la primera cámara de mapeo y desarrolla la teoría del mapeo con fotografías aéreas y terrestres. Este investigador utilizó dos fotografías de un mismo objeto tomados desde dos puntos diferentes y mediante intersecciones hizo coincidir las imágenes, fijando sus dimensiones y la forma de los objetos. De esta forma creó el primer instrumento para realizar los levantamientos fotogramétricos y el primer método de restitución. Así, la fotogrametría tiene su origen en un periodo comprendido entre 1851 y 1859, con el descubrimiento de la fotografía y los experimentos de restitución del capitán francés Aimé Larcher. eh, En Rusia, los primeros experimentos con fotografías aéreas fueron hechos en 1886 por Kovanka, comandante de la tripulación de un globo dirigible, quien tomó fotografías de los fuertes de Kronstadt y Petersburgo, demostrando al ejército la importancia de la fotografía aérea. 3 años más tarde, Jacques Petrich, en Alemania, siguió los trabajos previos de Stolze y desarrolla la actividad tridimensional y el principio del punto flotante con fotografías aéreas mediante alturas de terreno con precisión. Por estos méritos, Petrich recibe la denominación como el padre de la estereofotogrametría. En 1902, los hermanos Wright desarrollan los principios del aeroplano y del vuelo, utilizando una plataforma más o menos estable, y en 1904 usan por primera vez la cámara panorámica para realizar levantamientos topográficos en Alaska.
Por su parte, el ingeniero Safon Alfred-Moe en 1906 lanzó un cohete provisto de una cámara y un paracaídas impulsado por aire comprimido. Este cohete alcanzó 870 metros de altura y tomó fotografías aéreas de la superficie terrestre y luego envió la cámara a la Tierra en el paracaídas. En 1913, la ciudad de Viena, Austria, se realiza el primer congreso de fotogrametría, en el que se hicieron nuevas y valiosas aportaciones, como la del uso de las fotografías aéreas estereoscópicas para la elaboración de cartas del Dr. Pütrich de Alemania y la constitución del primer aparato de restitución, entre otras, que impulsaron las técnicas cartográficas. Siguiendo con esto, las necesidades bélicas que surgieron con motivo de la Primera Guerra Mundial aceleraron el desarrollo de mejores técnicas aerofotográficas con fines militares y el perfeccionamiento de las cámaras y diseños de instrumentos más precisos para el proceso de restitución de las fotografías aéreas. Y en 1941 a 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial, lo cual obliga una vez más, en forma acelerada, a mejorar y tener más técnicas. De esta forma surgen en 1945 la película en infrarrojo, la cual se amplía la sensibilidad espectral y se hace posible trabajar con inhibiciones reducidas de humo, niebla y otras degradaciones atmosféricas que interfieren en la calidad de fotografía. En 1953 se funda en París la Organización Europea para Estudios Fotogramétricos y Experimentales, con sede en Delft. A partir de entonces, el desarrollo de fotogrametría ha sido progresivo y acorde a la evolución de otras disciplinas tales como la óptica, la electrónica y la cibernética. Ya para finalizar, por lo que respecta a México, Kerr en 1977 señala que las fotografías aéreas presentan sus inicios aproximadamente en las décadas de 1920, a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Secretaría de la Defensa Nacional ocupa en sus trabajos cartográficos el sistema Trimetrogón, que permite contar con 3 fotografías, una vertical y dos altas oblicuas simultáneamente. En ese mismo lapso, la Dirección de Geografía y Meteorología utiliza fotografías aéreas para la confección de cartas geográficas. Bueno, lo anterior citado viene siendo un extracto, una síntesis muy concreta desde los inicios de lo que vendría siendo el uso de la fotografía y cómo ha transcurrido a través del tiempo. Y sobre todo también nos podemos dar cuenta cómo ha ido evolucionando y también cuáles han sido pues los fines que más han hecho que la fotogrametría como tal haya evolucionado hacia lo que conocemos actualmente, que hoy en día es la fotogrametría, pero hecho con vehículos aéreos no tripulados, mejor conocido como drones. Bueno, siguiendo un poco con lo que vendría siendo la fotogrametría, me gustaría añadir algo muy significante, y es que eh, etimológicamente el término de fotogrametría se deriva del griego y está formado por los siguientes 3 vocablos: foto, que significa luz; grama, que significa lo grabado o lo dibujado o también lo escrito; y metrón, que significa la medida. La fotografía es la ciencia o arte que realiza mediciones con, con base en fotografías a fin de determinar características métricas, geométricas de los objetos fotografiados, considerando su tamaño, su forma, su posición. También tiene por objeto la determinación de las dimensiones y las formas eh, de los dichos objetos eh, pues tomados o fotografiados en este caso, o capturados.
Vamos a ver. Siguiente. Bueno, también hay algo muy importante y es que tenemos que diferenciar nosotros dos conceptos muy importantes dentro de la fotogrametría. ¿Ok? La diferencia entre fotografía aérea y una imagen. Bueno, una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas, como puede ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras. Una fotografía aérea son aquellas imágenes que se capturan desde el aire, en las que vemos el paisaje, como lo haría un ave en vuelo. Este tipo de fotografías es especialmente útil en cartografía, arqueología, geología, vigilancia y también lo que vendría siendo el ámbito militar, aunque también se ha desarrollado como otra vertiente dentro de la fotografía artística. ¿Ok? Todas estas eh, Para tener más claro todo esto, hay que también diferenciar algo muy importante en lo que vendría siendo la fotografía terrestre o la fotografía normal y la fotografía aérea. Eh, por ejemplo, la fotografía terrestre es la que ha sido tomada de tal manera que el eje óptico de la cámara fotografiado es sensiblemente horizontal o paralelo al terreno o corteza terrestre en el momento de la exposición. En cambio, la fotografía aérea es aquella que ha sido tomada desde un avión, un helicóptero, un globo terráqueo o algún otro vehículo espacial, de tal manera que el eje óptico de la cámara fotografiado es sensiblemente vertical o perpendicular al terreno en el momento de la exposición o lo que vendría siendo la toma o la captura de la imagen. Bueno, cabe mencionar que también dentro de las fotografías existe lo que vendría siendo la fotografía convencional y lo que vendrían siendo la fotografía digital, que hoy en día es la que por ende impera, dado el avance constante de la tecnología o la evolución de la tecnología. Y bueno, la fotografía convencional o como se le conoce, la fotografía analógica, dice que bueno, se hace mediante un proceso físico-químico que involucra el uso de un material fotosensible y una cámara fotográfica para la obtención de las imágenes. Y para tener un poco más de datos de enriquecimiento, repitiendo lo antes citado, fue a partir del año 1858 el francés Lucet que consiguió obtener planos exactos de edificios y pequeñas extensiones de terreno a partir de la fotografía, siendo este el primer inicio de la fotogrametría, que en su día se conoció como el nombre de la fotografía ordinaria y que ahora llamamos fotografía analógica. La invención del avión en 1902 permitió desarrollar la moderna fotogrametría aérea, haciendo mucho más rentable la restitución de mapas topográficos. Hasta entonces, las fotos que se realizaron estaban limitadas generalmente a la fotografía terrestre. El avión se utilizó por primera vez para su uso topográfico en 1913, como lo cité anteriormente. Bueno, aquí se puede apreciar una fotografía convencional, una fotografía normal de lo que vendría siendo un aprovechamiento forestal o uno de los primeros aprovechamientos forestales. Si mal no recuerdo, eso fue hecho en, bueno, o la foto eh, es citada en uno de los primeros aprovechamientos en Estados Unidos. Ok, y esto vendría siendo lo que es la fotografía
Bueno, siguiendo un poco con lo que vendría siendo el tema que como venimos hablando, la fotografía digital es un proceso de captura de imágenes mediante sensores electrónicos compuestos de unidades fotosensibles. Cabe resaltar que en la lámina pasada o en la diapositiva pasada vimos acerca de la fotografía convencional y dijimos que para obtener nosotros esa fotografía teníamos que realizar un proceso físico-químico. En cambio, bueno, eh, era laborioso porque, o es laborioso porque se necesita de un laboratorio y se necesitan algunos instrumentos especializados. Pero hemos avanzado tanto en la tecnología que ahora mediante la electrónica y mediante sensores es que nosotros podemos hacer fotografías. Ahí podemos apreciar lo que vendría siendo la toma de una plantación forestal comercial de la región. Eh, para enriquecer un poco el desarrollo de la fotografía digital, eh, comienza en lo que vendría siendo la Primera Guerra Mundial y sobre todo era la necesidad de que de ambos mandos tener fotografías aéreas de campamentos contrarios. En la fotogrametría aérea la cámara está en movimiento y para poder efectuar la restitución es preciso conocer el punto exacto en que se impresionó el fotograma. Eh, es impresionante conocer que todas estas invenciones generalmente han sido impulsadas por situaciones bélicas. Pero bueno, siguiendo con el tema, encontramos que dentro de lo que vendría siendo la fotografía clásica o lo que vendría siendo la fotografía analógica, eh, hay, hay diferentes tipos de película. Eh, por ejemplo, la película transparente en color es utilizada para la penetración en profundidad, ubicando rasgos bajo la superficie. Son puntos a favor es que es menos cara que los negativos en color que requieren producción de positivos sobre el papel. Tiene una buena resolución y es una ayuda excelente para la presentación visual. El otro tipo vendría siendo película negativa en color y esta es utilizada para tipificar el terreno. Los positivos en color producidos a partir de esta película son fáciles de utilizar en el estereoscopio que después veremos y tiene excelentes ilustraciones de texto. La siguiente es la película infrarroja de color, utilizada para la clasificación de la línea de las costas, análisis de vegetación, etcétera. Excelente para capturar, para comparar con películas normales de color. Películas de video en color, utilizada para la penetración en profundidad, rápida de reproducir y relativamente barata, adecuada para seguir los parámetros dinámicos. Y por último, la película en blanco y negro, utilizada para la descripción del terreno. Los dispositivos en blanco y negro hechas de estas películas son más baratos que las copias en color, útiles para los estudios costeros generales y fáciles de reproducir y con esto se hacen excelentes mapas base. Bueno, obtención de fotografías aéreas y sus errores. Por ejemplo, este es un proceso que se realiza mediante un avión, el cual fotografía una cobertura geográfica sistemáticamente. Estas fotos generalmente presentan un error de ubicación. Eh, Esto se puede llevar mediante un avión.
el cual cada cierto tiempo va tomando una fotografía. Y la orientación de estas fotografías debe de estar en 90 grados exactamente de las trayectorias de vuelo. Anteriormente, también hay un punto que yo quiero aclararles aquí, que anteriormente se utilizaban las fotografías aéreas. Actualmente lo que se utilizan en los diferentes rubros, ya sea forestal, ya sea ambiental, ya sea arqueológico, ya sea incluso para realizar caminos, lo que se toma en cuenta vendrían siendo las imágenes o ya sea satelitales o pueden ser imágenes tomadas con un dron. Miren, regresando un poco en tema y ahorita les platico por qué hago esta comparación, es lo siguiente. Anteriormente lo que se hacía era que se fotografiaba eh, una cobertura geográfica, pero desde las circunstancias muchas veces era muy difícil georreferenciar una imagen eh, ya que generalmente pues nosotros obteníamos esta información, pero generarlo o proyectar esa imagen en algún sistema de coordenadas era algo, era una tarea muy tediosa. Actualmente, con lo que vendrían siendo los drones o los satélites, ya todo viene georreferenciado. Dentro de las prácticas que haremos en estas clases, de igual manera les enseñaré yo a georreferenciar una imagen sin coordenadas. Eh, bueno, una imagen que no tiene coordenadas, pero hay que ser muy claro en algo. Es necesario que yo tenga ciertas coordenadas para yo poder ajustar o para yo poder alinear pues esta imagen. Generalmente dentro de la cartografía, estas coordenadas suelen ser llamadas puntos de control. Y, por ejemplo, dependiendo del dron o dependiendo del equipo, puedo yo decir que la imagen que yo estoy tomando puede variar de centímetros hasta metros. Eh, de igual manera, lo que vendrían siendo las imágenes satelitales suelen tener un leve desfase. Lógicamente que con la evolución de todo esto, ese desfase o ese error se ha ido pues aminorando. Bueno, una vez que les puedo desarrollar algo acerca de esto, pues vamos a la siguiente. Obtención y referenciación de imágenes Google. Bueno, dice que mediante los sistemas de coordenadas, el programa nos permite obtener una imagen satelital del cuadrante o del área geográfica solicitada. Este es un ejemplo, el cual este ejemplo más adelante lo iremos trabajando haciendo una clasificación supervisada, o sea, vemos un ordenamiento y esto es parte de lo que les hablé la lámina pasada. Y es que ahora ya simplemente, porque yo conozca las coordenadas, ya sean en grados, minutos o segundos, sean coordenadas geográficas o sean coordenadas proyectadas en un tema, eso a mí me ofrece la facilidad de poder accesar a una fotografía satelital y poder interpretar lo que vendría siendo más adelante, bueno, dependiendo de lo que yo veo, si es una cobertura, por ejemplo, puede ser una cagual, puede ser un camino. Yo creo que claramente ahí podemos apreciar lo que son los caminos, también está una cagual, y por un lado podemos ver incluso lo que vendría siendo algo como una plantación, dado el acomodo de las copas de los árboles.
Y esto lo hacemos mediante las coordenadas y con el programa de Google Earth. Siguiente. Dice que la fotointerpretación la fotointerpretación en sí es una técnica empleada para estudiar y analizar la información contenida en una fotografía aérea, para así visualmente tener una percepción remota del lugar estudiado. Mediante este proceso se extrae dicha información, destacando todos los elementos que se encuentran presentes en la misma, tales como la vegetación, los drenajes, la topografía, la geología, todos estos por nombrar los más relevantes, con el fin de tener el resultado previo del lugar de interés antes de ser visitado, siendo esto de mucha utilidad en aquellos lugares de poca accesibilidad. Aquí voy a hacer un breve paréntesis en esto. Actualmente ya no se ve mucho esto de la fotointerpretación como si fuera exclusivo de unas cuantas personas, sino que la mayoría de las personas o de los ingenieros que nos encontramos, bueno, hablando en concreto en el globo forestal, tenemos que tener la capacidad suficiente para poder nosotros interpretar cómo está seccionado o qué es lo que hay en un predio. Por ejemplo, las empresas forestales comerciales, cuando van eh, a crecer de manera superficial, lo que hacen generalmente es o compran un predio o rentan un predio. Para que esta inversión sea redituable, antes se tienen que hacer diferentes tipos de exámenes o diferentes tipos de análisis. Estos análisis mucho tienen que ver con la interpretación de una fotografía. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, principalmente buscamos la ubicación y una vez que ya encontramos la ubicación, vemos sobre una imagen satelital qué es lo que ese predio tiene, si es un predio muy acabolado, eh, si es un predio por ejemplo, que está muy cerca del mar. Y todas estas variantes ayudan muchísimo, ya que en función de esto nosotros podemos ver la viabilidad de ese terreno. Eh, otros análisis que se llevan a cabo son análisis de altimetría. Esto es producto de que ciertamente el predio tiene que tener cierto relieve o tiene que tener cierto porcentaje de pendiente, en lo cual a nosotros nos ayuda o nos beneficia. Recordando que la maquinaria agrícola no es recomendable trabajarla arriba de un 20% de pendientes. Y bueno, también se pueden ver los diferentes tipos, bueno, si hay caminos. Y algo muy concreto y muy específico en lo cual nosotros tenemos que poner atención es que si no hay algún tipo eh, de selva virgen o lo que comúnmente en la zona se le denomina cagual, ya que si hubiera una cagual no es un terreno rentable. Por dos razones. La primera es que no es legal bueno, remover un bosque nativo o una selva nativa, una cagual, y la otra es que tampoco en ningún momento es costeable, ya que generalmente para hacer ese tipo de trabajos se suele incurrir en la renta de maquinaria muy costosa. Por eso es importante la fotointerpretación. Ahora siguiendo con el tema es que, bueno, ahora tenemos lo que vendría siendo fases del proceso de la fotointerpretación. En primer lugar está la lectura o el reconocimiento. Este es el primer paso y simplemente es el reconocimiento de los rasgos y objetos individuales que conforman las fotos aéreas, tales como los ríos, las sierras, las llanuras, los caminos, etcétera. Esto sirve además para ubicarnos
en el contexto geográfico de la zona de estudio, ya sea un área serrana, una llanura costera, etc. Punto número 2 es la identificación de unidades homogéneas. Se procederá a identificar áreas que presenten características similares en cuanto a tonos, texturas, patrones. Por ejemplo, se podrán identificar áreas con tonos de gris claro, en otras con un gris oscuro. Mucho tiene que ver esto, ya que por ende se puede apreciar qué cobertura o bueno, o qué superficie de la foto, qué superficie de la cobertura o el área de estudio, por ejemplo, puede presentar un bosque, puede presentar un pastizal, puede presentar un camino, puede presentar incluso que no tiene nada de vegetación. Punto número 3, delimitación de las áreas mediante líneas de contacto. Una vez que se identifican las unidades homogéneas, procederemos a delimitar trazados sus límites con el de contacto. Punto número 4. Agrupación de áreas en unidades significativas. Simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, una vez que tenemos muy bien identificado los diferentes tipos de coberturas que tenemos dentro de nuestra área de estudio, lo que a continuación se realiza es que agrupamos, por ejemplo, agrupamos las zonas de pastizales, se agrupa lo que vendría siendo las zonas de acahuales, por ejemplo, también en un dado caso que hubiera una red de caminos, se agrupa lo que viene siendo la red de caminos. Eh, También mencionarles algo muy importante, esto se llevará a cabo o lo haremos, se llevará a cabo mediante una práctica. En esta práctica, como lo dije anteriormente, vamos a tomar una imagen satelital de Google Earth, la vamos a georreferenciar y a partir de esa imagen, bueno, y de ese polígono, esa área de estudio, vamos a hacer un proceso de fotointerpretación, en el cual en este proceso de fotointerpretación vamos a poder nosotros darnos cuenta de las diferentes coberturas que tenemos dentro del área de estudio. Bueno, y al final simplemente es una descripción de las unidades. Para que cada unidad mayor identificada realizaremos una descripción de las características que presenta en cuanto a la foto en los elementos. Eh, Esto es muy claro. Al final, mediante la simbología, mediante las leyendas, vamos nosotros a denotar cuáles son o cómo está compuesto lo que vendría siendo el área de estudio. Eso será en, en posteriores videos. Bueno, siguiendo con esto, eh, los criterios utilizados en la fotointerpretación pueden ser los siguientes. Bueno, uno tal vez ustedes según vayan teniendo experiencia, se les hará mucho más fácil interpretar. Lógicamente con la experiencia y la práctica constante. Bueno, en primer lugar podemos decir que la forma, y esta se refiere a las formas propias que presentan los objetos en las fotografías aéreas, la mayor o menor capacidad de distinguir objetos por medio de su forma en una fotografía depende del grado de experiencia del fotointérprete. Por ejemplo, es relativamente fácil reconocer un volcán en una fotografía por su morfología cónica. Otros rasgos comunes que pueden ser fácilmente identificados, aun si el fotointérprete no es experimentado, son los caminos, ríos, lagos, ciudades, etc. Luego pasamos al contexto geográfico. Dice que son los objetos presentados en las fotografías aéreas se encuentran ubicados en un sitio con una posición geográfica determinada. Esto permite realizar una asociación del lugar y analizar la posibilidad de que el objeto observado pueda o no pertenecer al entorno geográfico de la fotografía. Por ejemplo, sería poco probable la presencia de áreas muy vegetadas en un ambiente desértico. El tono.
Los tonos de grises en una fotografía pancromática tienen su origen en las propiedades de la superficie de los cuerpos en reflejar mayor o menor medida de luz. En general, los tonos claros, blancos, indican superficies con mucha reflectancia, como por ejemplo depósitos de arena, nubes, nieves, depósitos salinos, el agua en movimiento. Los tonos representan superficies con escala de nula reflectancia, como por ejemplo lagos, vegetación vigorosa, rocas oscuras, sectores de sombra. Miren, en esta cuestión de los tonos y hablando de lo que vendría siendo eh, los GIS utilizando imágenes satelitales, quiero hacer una pequeña introducción. En esta materia no veremos acerca de eso, pero sí me gustaría adentrarnos un poquito en tema. Y es que cuando uno baja, no una imagen de Google Earth, sino una imagen satelital, que eso lo veremos, bueno, si Dios quiere, en el próximo semestre, vamos cómo descargar una imagen satelital. Ya pueda, generalmente se utiliza lo que vendría siendo el satélite Sentinel. Cuando uno descarga esa, esa imagen satelital, las cuales suelen ser muy, bueno, uno tiene que tener, bueno, suelen tener un peso cerca de medio giga o de un giga, y esto es porque estas imágenes satelitales cuentan dentro de su composición con algo denominado como bandas. Generalmente suelen traer cerca de 10 o 12 bandas. Y estas bandas suelen ser tomadas por unas cámaras especiales, las cuales perciben lo que vendría siendo el espectro invisible. Este espectro invisible no es más que la reflectancia de lo que vendrían siendo los rayos solares sobre los diferentes tipos de cobertura en la Tierra. Por ejemplo, eh, según lo citado anteriormente, eh, eh, según los rayos del sol y en función de la cobertura en que caen, es que pueden pasar tres cosas. La primera es que, por ejemplo, si caen en un área boscosa o caen en un área donde hay muchos árboles, recordemos que los árboles utilizan la luz del sol para realizar su proceso de alimentación que se le denomina fotosíntesis. Esto quiere decir que cuando los rayos caen sobre una cagual, sobre una plantación forestal, la luz del sol es absorbida. Lógicamente que esto al, al, al espectro invisible da como resultado un tono de color diferente. Ahora, pasemos a lo que vendría siendo eh, por ejemplo, el agua. Y generalmente lo que el agua hace es que el agua refleja esos, esos rayos, esos rayos ultravioleta. Y también nos suele dar como resultado un tono de color azul. Por último, dejamos a todas ellas coberturas que no tienen ni vegetación ni agua, que por ejemplo podrían ser, como antes citado, como es el desierto. Y generalmente lo que es todas esas coberturas, que por decirlo de alguna manera solamente son tierras, lo que hace generalmente es que transmiten todos esos rayos, por eso que luego la tierra luego también puede tener temperaturas muy altas. Bueno, eh, siguiendo más adelante, también nosotros podemos encontrar el número 4, la textura. Dice que es la distribución espacial eh, pues de algunas tonalidades. Y al final, lo que vendrían siendo los patrones de distribución.
se refiere a la organización espacial de un objeto o conjunto de objetos dentro de la foto. Por ejemplo, la organización de los árboles es un bosque, en un bosque natural es muy distinta a lo que se adopta a una zona cultivada, es lo que vendrían siendo como patrón de cultivos, como vimos en la diapositiva, en la diapositiva donde se ve una imagen de satelital de Google Earth, donde les mencioné que pudiéramos apreciar por el orden de las copas, que es una plantación. Por último, y que para terminar el tema de las imágenes satelitales, como bien les decía, están compuestas de 10 o 12 bandas y muchas veces cuando el fotointérprete quiere eh, que una cobertura destaque sobre las otras, suele hacer un acomodamiento de bandas en los diferentes canales de colores que hay. Los diferentes canales de colores que hay vienen siendo el rojo, el azul y el verde. Pero eso lo veremos en semestres siguientes. Bueno, siguiendo con esto, anteriormente el tipo de interpretación se hacía mediante un estereoscopio, y esto lo utilizábamos para hacer una visión tridimensional y en la cual se podía hacer una percepción del relieve. Y esto se hacía al formar simultáneamente dos imágenes que han sido captadas desde distintos puntos y en forma sucesiva, pero, pero en ambas se duplica gran parte de la escena. La visión duplicada no supone una repetición de imágenes percibidas, sino una asociación de dos imágenes muy próximas, pero distintas, ya que cada ojo ve el territorio desde su propia posición. Del contraste de las dos imágenes nace la capacidad de determinación estimada del relieve y distancia. Esto era la manera en que anteriormente se podían apreciar los relieves. Actualmente, mediante todas las tecnologías de los SIC, las cuales han ido evolucionando a lo largo del tiempo, generalmente hoy todo esto se ve en lo que vendrían siendo planos de altimetría, y también se puede representar de forma tridimensional en el SIC de su gusto. Bueno, en el siguiente semestre iremos viendo cómo nosotros podemos hacer, bueno, podemos ver los diferentes tipos de un lugar geográfico de interés. Y por último, sistema clasificatorio y de leyenda. Bueno, como ustedes pueden apreciar en la imagen, los mapas tienen que venir acompañados muy necesariamente con un sistema clasificatorio de las tonalidades, de las formas, ya que estas nos dan por enterado a nosotros y a los demás con los cuales vamos a ir a compartir el mapa, qué es lo que hay en esa zona geográfica. Podemos apreciar ahí una imagen, bueno, lo que vendría siendo una carta topográfica digitalizada, la cual hizo su servidor, y haremos también en próximos prácticos, en la cual se pueden observar lo que vendrían siendo las lagunas, los caminos, los ríos, incluso las curvas de nivel, y también con líneas rojas lo que vendría siendo un polígono o un área de estudio. También se pueden poner los pueblos, se pueden poner infinidad de cosas. Y recordemos que es de vital importancia, ya que mediante esto se identifican características y elementos deseados. Bueno, estimados estudiantes, por mi parte es todo. Yo soy el ingeniero Jesús Prados Coronado. Esto es para la materia de Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, en la carrera de Ingeniería Forestal, por parte del Instituto Tecnológico Superior de Las Chiapas. De mi parte eso es todo, y espero poder seguir recibiendo sus trabajos en las siguientes semanas. Que tengan una excelente tarde.